habíamos anunciado, este martes nos acompaña Omar Fernández, candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista y un conglomerado de partidos aliados en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Omar, gracias por recibir nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Luis, por la oportunidad que me brindas otra vez de participar en este espacio. Muchísimas gracias. Omar, cuéntanos un poquito qué ha sido de tu cuarentena, cómo ha ido esa vida de político en cuarentena. Cuéntanos un poco. Bueno, ha sido distinta, Luis. Creo que para los políticos y para todo el mundo. Es decir, me agarra esta cuarentena en medio de una campaña política como candidato, en la que evidentemente me ha necesariamente puesto con la mente en temas de innovación. Es decir, a pesar de que por prudencia en un momento no estábamos en ningún tipo de activismo político, sí siempre de alguna manera nos volvía la idea bueno, ¿qué haremos? Porque aún así seguimos en una campaña y tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, Dios dispuso, me pasé yo unos 19 días ininterrumpidos sin salir de mi casa, haciendo mi cuarentena Al pie como de la tenía que letra. ser, al pie de la letra, hasta que bueno, llegó un momento en el que ya empezaba a ver yo el tema de las suspensiones de empleo. Ya hoy día más de 1 millón de dominicanos han suspendido sus labores. Y un momento entendí que había que sacar el pecho por la gente y lamentablemente yo no podía quedarme ya más en mi casa. Fue ahí cuando emprendimos entonces en la parte solidaria que hemos llevado a cabo en toda la ciudad, en la circunscripción más bien. Y hemos estado, bueno, al lado de la gente, trabajando. Es una campaña política, pero me ha mantenido activo, me ha mantenido cerca de la gente, de alguna forma, llevando acciones puntuales en toda la circunscripción. ¿Qué hiciste? Te vimos recibiendo ayudas de amigos. Cuéntanos un poco esa logística. ¿Cómo te sientas con tu equipo y planificas un plan de trabajo para llevar ayuda a esa gente que tanto lo necesita, Omar? Eso realmente se dio, Luis, porque en un momento, ya en plena cuarentena, yo me pongo a llamar a los compañeros y compañeras de mi partido para saludarlos, saber cómo están, cómo se encuentran, una llamada de seguimiento, y luego me daba cuenta que prácticamente el 80 o el 90% de los compañeros y compañeras que llamaban me hablaban en un tono de que la estaban pasando muy mal, por distintas razones, o porque son personas que viven del día a día que no estaban produciendo, son personas que tenían trabajo y fueron suspendidas, otras perdieron sus empleos, los cancelaron. Y entonces, bueno, yo veía ya, iba sintiendo como una dinámica muy extraña de que era, diríamos, casi un sentimiento generalizado, de que había penumbre, de que había malpasar en las calles. Fue ahí cuando yo entendí y luego llamé y reuní el equipo, de que le dije, señores, me estoy dando cuenta que en estas llamadas siento que la gente está pidiendo algo tan básico como saber qué va a comer mañana, qué tendrá su plato mañana de desayuno, de comida o de cena. Claro. Entonces, en esa situación, evidentemente que yo no podía lucir desconectado de la realidad de la gente. Entonces fue ahí cuando empecé a tocar puertas. Yo no soy industrial ni nada por el estilo, pero sí tengo amigos que lo son. Y entonces toqué algunas puertas y me topé con la gran sorpresa de que muchas personas fueron muy solidarias con nosotros. En un momento en el que yo pedía en realidad no para mí, sino para la gente. Y cuando se trata de pedir para la gente, ahí yo no tengo ningún tipo de vergüenza, ni complejo, ni nada por el estilo. Tú te Entonces se lanzas, como dio, dicen. claro, ahí pusimos nuestro comando de campaña a la disposición de esta acción, nos convertimos en un centro de acopio. Y desde allí hemos logrado, con una línea de ensamblaje y todos los colaboradores de nuestra campaña que dejaron sus funciones electorales y políticas para pasar ya a una función de acción allá en la confección de estos kits para entregarle a la gente. ¿Qué has encontrado, Omar? Aparte de ese panorama que describes, ¿no? Que habías palpado por teléfono, ¿qué has encontrado en esos sectores que te desplazas día a día entregando esas ayudas? Bueno, siento que hay un sentimiento generalizado de incertidumbre, de desasosiego, de un poco de pérdida de esperanza, miedo, temor, porque en realidad no se visualiza claro cuándo será el fin de esto. Estamos ante un enemigo que es invisible, que nadie lo ve, que estamos de rodillas y que cada día nos enteramos de nuevos casos y demás casos de personas que están contagiadas. Si te fijas, en las últimas 48 o 76 horas, 72 horas, hemos visto que de repente se ha disparado el número de contagios. Eso porque se han aplicado nuevas pruebas y hemos descubierto una nueva cantidad de personas que están contagiadas, que sabrá Dios con quienes se habrán juntado esas personas en esos días. O sea que probablemente podría ser más complejo de lo que estamos viendo. En los barrios se dan cuenta de eso, en las zonas vulnerables de la capital. Y de forma que la gente se cuida mucho, no sale de la casa, están muy asustados.
eso en combinación con la parte económica de que nadie está ganando dinero, el chiripero, el salonero, el barbero no está produciendo, se ha puesto compleja la situación, se ha puesto brava de verdad y es lo que voy sintiendo un La poco gente cada te vez. lo expresa en esos sectores, Omar, la gente te expresa dentro de cada cual de su punto de vista y la vida que llevan, esta preocupación de el temor de cuándo se va a reincorporar a la economía y todo eso. Sí, claro, me lo expresan y de hecho hasta me preguntan si yo sé cuándo será. Lamentablemente yo no tengo la respuesta para eso. Es un tema que evidentemente a mí no me compete, le compete al Estado, pero también creo que en este momento debemos ser un poco comprensivos en el sentido de que el Estado, a pesar de muchas deficiencias y precariedades en algunos lados, evidentemente hace su esfuerzo para que la cosa se normalice lo antes posible. Vi reuniones ya con industriales, vi reuniones ya en ese sentido para evaluar la reapertura de la economía y pienso que cuando eso suceda, gradualmente, poco a poco y en el tiempo, las cosas se irán normalizando. Omar, ¿cómo evalúas tú el desempeño generalizado antes de entrar a la parte económica en el tema de la salubridad de las autoridades en sentido general? Yo te diría que se ha hecho un esfuerzo, Luis. O sea, negarlo o decir que no ha sido así sería incorrecto. Pienso que tiene una valoración, pienso que han hecho un esfuerzo. Evidentemente, ningún Estado en el mundo debería querer que la cosa no se supere. Sin embargo, pienso que donde probablemente podría radicar una de las insuficiencias más marcadas ha sido en el acceso masivo y gratuito a las pruebas rápidas. Y digo que es muy importante porque justamente estas pruebas lo que permiten es saber quién sí y quién no para descartarlo o para aislar a aquella persona que ha sido contagiada y de esa manera poder controlar la cadena de contagio. Apenas hacemos varios cientos de pruebas diarias, apenas 1000 pruebas diarias. Mil es lo máximo hasta ahora. Y cuando comparamos con otros países, eso lo hacen en 1 hora, 2 horas. Y claro, se ha contenido mucho más. Así, obviamente, uno también baja la tasa de letalidad, la tasa de contagio, la curva se aplana y hasta abajo. Y en ese sentido creo que no hemos sido eficientes. No hemos sabido cómo distribuirlas, no hemos sabido cómo montar centros, diríamos, bien organizados que le permitan un acceso rápido a la gente, sobre todo porque es muy segmentado. Es decir, tiene que reunir una serie de condiciones, que si una edad, que si una condición previa de hipertensión o de otras situaciones médicas, que evidentemente entonces eso segmenta mucho a la población y no permite que la prueba se la haga a todo el mundo. Siento que en ese sentido no hemos sido lo suficientemente certeros. Hay un programa que se llama FASE, Omar, que va muy de la mano de lo que te expresan a ti en los sectores populares, que es un programa de ayuda, ¿verdad?, a esas personas que han perdido su trabajo, pero lo máximo que puede dar el gobierno, es una razón lógica, son 8.000 pesos. ¿Cuál es tu evaluación de ese programa? ¿Por dónde crees hay debilidades? ¿Por dónde crees se pueda mejorar para que lo hagas en amplio? Sí, pienso que esa ha sido una de diríamos, de las cosas que se pueden destacar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno. Este programa FASE apenas cubre un porcentaje de los sueldos de algunas personas. Imagínate, cuando tú le hablas de 8.000 pesos a una persona que viene ganando una suma Que considerablemente ganaba superior 40 a eso, mil, que ganaba 40. por ejemplo, es una fracción bastante diminuta en comparación con lo que necesita para las cosas que necesita en su diario vivir y en su hogar. Claro. De forma que es una situación difícil. No todas las personas han podido ser incluidas en FASE, puesto que los empleados informales no tienen cómo acceder al FASE, sobre todo por el tema de que no están bancarizados. Hay un sector informal muy fuerte que es la República Dominicana. Y ahí, que ya propuse hace 2 o 3 semanas, la necesidad de ver, y si Dios me ayuda y con el favor del pueblo llegamos a la Cámara de Diputados, ver cómo sometemos un proyecto consensuado, obviamente, con sectores y demás, para empezar a finalmente ver cómo podemos insertar el sector informal a la formalidad, gradualmente. ¿Cómo tienes una idea para que nos expliques? Te lo iba a preguntar un poco más adelante, pero ya que lo tocas, porque es que estamos hablando que casi un 50% de los empleados son informales en la República Dominicana. ¿Cómo plantearías, por dónde empezaría ese proyecto, Omar? Claro, yo creo que lo primero que habría que ver es cuál es el problema. El problema es, tenemos una alta tasa de informalidad en la República Dominicana. Ahora te preguntarás, quizás lo más básico, ¿y por qué no hacen la transición? ¿Por qué no se formalizan? Y probablemente muchos de ellos te dirán, bueno, porque el sistema no es amigable, porque el sistema definitivamente no me conviene formalizar.
Entonces, ¿cómo tú lo haces conveniente para esas personas, para que se formalicen y sobre todo para que en la parte educativa entiendan la importancia de formalizarse y de bancarizarse y demás? Pienso que gradualmente habría que llevarlos a Por pagar, sectores. claro, por sectores, un impuesto único en vez de varios impuestos, consolidado, que a medida en que vayan generando facturación, pues va cambiando gradualmente también ese pago impositivo y demás. Es decir, volverlo de una manera integral y sobre todo que entiendan la importancia en la parte educativa y empresarial, porque también tienen que entender que es volverse empresarios de repente. Y eso necesita ir acompañado no solamente de políticas claras en una agenda legislativa, sino también de la parte educativa para que hagan el switch mental de entender que se están formalizando y qué conlleva eso. Omar, vemos que esa propuesta sin dudas ha surgido a raíz de tú ver la situación real, asumimos, ¿no?, de este tema del COVID. ¿Cómo ha variado tu programa de gobierno legislativo? ¿Le has tenido que hacer adecuaciones? ¿Qué cosas tienes nuevas? Cuéntanos un poco, aparte de las que ya nos explicaste. Claro, bueno, mira, esta fue de las principales y también tengo, además de los tres principales ejes de acción que ya había comentado anteriormente, que son empleo, emprendimiento, economía, medio ambiente y sostenibilidad y seguridad ciudadana, también estoy evaluando seriamente el tema de una verdadera propuesta de primer empleo, sobre todo en este momento en el que las empresas no necesariamente estarán listas, no solamente para dar un primer empleo, sino para recuperar la empleomanía que ya perdió fruto de esta crisis. O sea, irán gradualmente contratando personas. Entonces ahí me planteaba yo la necesidad de una propuesta de primer empleo, pero distinta, verdaderamente integral, y lo que vengo pensando justamente es que esa ley, de llegarse a promulgar, debería proponer la creación de un consejo que sea integrado por representantes del sector privado, por representantes del Estado, representantes del Infotep y representantes de la sociedad. La parte vámonos por parte del empresariado para adecuar esos empleos a esas empresas. El Infotep, exactamente, la formación, cuéntanos un poco. Exactamente, porque el tema justamente que veo, Luis, es que el Infotep, por ejemplo, que está capacitado para evaluar técnicos en diferentes áreas para que se puedan insertar en el mercado laboral, no necesariamente lo que el Infotep ofrece es lo que el sector privado requiere. Claro. Entonces, creo que debe existir un diálogo, digamos, es una especie de llevar al mercado lo que requieran las empresas para garantizar sus empleos. Para que se le pueda pagar de manera competitiva, porque tampoco hacemos nada con que se le dé un primer empleo para pagarle algo paupérrimo a la gente, tampoco se trata de eso. Entonces tenemos que identificar cuáles son los tres actores: sector privado, sector público y la mano de obra o la persona, el desempleado. Entonces habría que ver también en qué beneficia a las tres partes. Pienso que beneficia al sector privado porque obtiene la oportunidad de poder emplear una persona, darle su primer empleo a cambio de algún tipo de sección de impuestos o fiscal, sobre todo en esa parte con esa persona, ese joven que está contratando. La parte positiva del Estado sería, bueno, la parte positiva de la mano de obra sería que se le está dando esa oportunidad de poder formarse como técnico, de tener un primer empleo, y el beneficio para el Estado es que a la vez, a pesar de que le da una excepción fiscal al sector privado a la hora de la contratación, se está quitando una carga social de encima, porque ya esa persona no tiene que sostenerla con una tarjeta de solidaridad, con un bono gas, con un bono luz, con la seguridad social y una serie de cosas que ya se la proveerá la empresa. De manera que, en fin, yo creo que es una forma de uno tener las tres partes con beneficios, y sobre todo es un programa que pienso que podría funcionar con la creación de este consejo, sobre todo, que permite un diálogo fluido entre las partes para que las cosas se manejen de la manera correcta. Omar, a propósito de eso, la vicepresidenta planteó en el día de ayer la posibilidad de ella sugerir al gobierno que se amplíe la extensión de fase a junio y julio. ¿Qué opinión te merece? A mí me parece que no es una mala idea, puesto que evidentemente esto no terminará ahora en mayo ni en junio. Sí, la fecha llama un poquito la suspicacia porque es época electoral. Quizá hubiese dicho quizá hasta septiembre. Yo pienso que hasta septiembre o agosto la gente seguirá teniendo problemas todavía. De manera que habría que revisar quizás la posibilidad real del gobierno, pero sobre todo evaluar que la gente, yo dudo mucho que ya para junio o julio haya superado su problema, sino que si se puede ver, se puede extender aún más. Y pienso que el Estado tiene la posibilidad de extenderlo aún más, porque al final el Estado está para servirle a la gente. Deberíamos de evaluar definitivamente esa opción para hacerlo viable. Omar, con muchas posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados, sin dudas te encontrarás un tema que está siendo muy debatido por diferentes sectores, y es la devolución
del 30% de los aportes de los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones. Por este motivo, por esta crisis, ¿qué opinión te merece? ¿Cuál es tu posición en torno a esta intención? Mira, Luis, yo no te podría decir que yo estoy en desacuerdo con la devolución del 30% de los fondos de pensiones. O sea, no puedo decir que tengo una posición contraria a eso. Lo que yo creo que hace un poco de falta es que la gente entienda realmente cuál es la situación con las pensiones. Es decir, ese dinero no se encuentra en efectivo en una bóveda, ese dinero no está líquido ahí. Claro. Ese dinero está invertido en una gran parte, me parece que hasta un 70-80%, pero no me traiciona la memoria, invertido en acciones, en papeles, en bonos, y habría entonces que empezar emprender una acción entonces de ver cómo se venden esos títulos y esos bonos en el mercado, que lo paguen al precio que lo vayan a pagar, porque además habrá sido una mala inversión en el tiempo, porque no se habrá cumplido el tiempo. Y entonces, luego de ver qué queda de esa venta, definitivamente creo que tendríamos que revisar el tema de la inflación por el exceso de líquido en las calles, aquí en la República Dominicana, sobre todo en un momento de crisis. Es decir, no es que yo estoy en desacuerdo, solamente es un tema que creo que va más allá del simple hecho de devolverle un dinero en efectivo a la gente, que sí es verdad, es de ellos. Pero en un momento en el que yo creo que no es la gente que tiene que pagar por el problema, sino el Estado que tiene que resolver a la gente. Omar, ¿tú crees que esta crisis que hoy nos ha dejado al desnudo al mundo, sobre todo en temas sanitarios, plantea una reforma generalizada de las instituciones y por qué? Yo te diría que sí, pero más que eso te diría que replantea quizás la forma en cómo se tenía previsto llevar hacia adelante el desempeño del presupuesto de todos los países del mundo. Es decir, hoy ningún país cuenta con lo que proyectaba recaudar de tipo impositivo, de tipo fiscal, etcétera, para poder echarse adelante su gobierno y sus planes. Hoy por hoy, República Dominicana ha dejado de percibir cualquier número, porque no hay turismo, porque no hay remesas, porque no hay consumo local, porque hay una serie de cosas que están paralizadas, y eso nos obliga a nosotros como Estado replantear nuevos mecanismos, sobre todo de financiación, acceso a crédito al extranjero. Ya vi que aprobaron 650 millones de dólares del fondo. Evidentemente ellos lo dan con un plan claro de en qué se va a invertir, pero habrá que replantear pago de deuda externa, habrá que replantear extender aún más lo que teníamos ya previsto para pagar en ese sentido, en qué se va a utilizar los 150 millones de dólares, acceder a más crédito todavía, que sea una acción coordinada regionalmente para que los demás países de la región se solidaricen y podamos llevar trabajos mancomunados. El tema siempre que se propuso desde Fuerza del Pueblo, mi partido, de Asamblea General de Naciones Unidas, que hiciera una asamblea virtual con los países de la región para que pudiéramos ponernos de acuerdo en cómo echar hacia adelante de manera conjunta. Y pienso que esas cosas deben evaluarse en aras de que se pueda avanzar de la manera más efectiva. Omar, el estado de emergencia vence el domingo. ¿Crees estamos listos para terminar esta fase o debe el gobierno, hoy martes casualmente que se vence el plazo, solicitar una extensión? ¿Qué opinión te merece? Mira, yo no estoy de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia. ¿Por qué? De hecho, caramba, son tantas las cosas que uno ve, lamentablemente, y no digo que sean todos así, pero lamentablemente veo que muchas de las cosas que están sucediendo ahora se han prestado para casos un poco que llaman a suspicacia, procesos de licitaciones y demás en esta situación en la que por su propio estado de emergencia hay que adquirir, hay que comprar insumos para darle a la gente, pero ha sido unos procesos muy cuestionados, lamentablemente. Entonces, no sé si se está llevando del todo bien, no sé si es lo correcto como seguir llevándolo hacia adelante, si uno sabe bien qué está sucediendo por detrás. Y bueno, me parecería en ese sentido que habría que evaluar esa parte como para saber qué decisión se toma. Y la parte del toque de queda, ¿sí estás de acuerdo con que se continúe por un tiempo un poco más prolongado ese toque de queda de 5 a 6 de la mañana? Mira, me sorprende ver que cada día hay más vehículos en las calles. Me sorprende ver también que a veces son más de las 5 de la tarde y desde el balcón de mi casa sigo viendo vehículos circulando. O sea, me parecería en principio que la gente no lo está respetando mucho. Tampoco sé si que las autoridades no están en lo que tienen que estar. No sé, habría que ver ese tema. Pienso que evidentemente esa medida que se tomó del toque de queda ha sido más efectivo que negativo.
Sin embargo, creo que, caramba, habría que revisar si verdaderamente eso es lo que va a seguir ayudando a que se mitigue el asunto o no, porque no veo muy claro en qué ha funcionado en ese sentido. Podríamos ver a un Omar Fernández, a propósito que hablaste ahora mismo, hace segunditos, de las compras y contrataciones en estos estados de emergencia, proponer en algún momento, ya siendo legislador, una reforma para tener algunos controles sobre esta ley de compra y contrataciones, Omar. Sí, claro, por supuesto, porque al final, Luis, de las funciones que tiene el legislador, que no es exactamente lo que tú acabas de decir, pero es fiscalizar. Y el fiscalizador, por lo que vela, es justamente porque el dinero del pueblo se aplique de manera efectiva según la ley donde toca. Y entonces, bueno, si yo como legislador estoy viendo que las cosas no se están manejando bien, aún en el gobierno de mi partido, soy el primero que tiene que dar la cara y salir a decir lo que se tiene que corregir. Porque es que lamentablemente aquí no se puede seguir haciendo de la vista gorda con lo que no está bien hecho. O sea, yo sé por qué yo quiero ir para el Congreso, pero yo no quiero que me metan a mí en el mismo cajón del resto de los políticos que hacen las cosas mal. Yo no estoy dispuesto a eso. Yo vengo construyendo una carrera de la mano de mujeres, de hombres, de compañeros, de colaboradores que creen en una política distinta y sobre todo una política pública. Omar, Yo, pudiste yo ser... estoy en un partido, perdón, yo estoy en un partido que acaba de nacer, con toda la voluntad de hacer las cosas bien, Luis, y la verdad es que yo no quiero darle chance a nadie a que pueda pensar que yo no soy realmente lo que vengo construyendo. De forma que, claro, respondiendo a tu pregunta, de mis compromisos definitivamente será ver cómo se puede reforzar esa parte de contrataciones públicas para que sea lo más pulcro y transparente posible. Parte de esa política diferente que planteas fue el asumir una candidatura a diputados buscando los votos y no una diputación nacional como se planteó en principio. Claro, ese era de los grandes dilemas que yo tenía, porque yo me preguntaba, caramba, y será un gancho que yo estoy cayendo si cojo la Diputación Nacional. O sea, yo me preguntaba si yo quería que en primera oportunidad fuese así, o si yo prefería ganármelo de una manera, diríamos, no legal, porque es legal cualquiera de las dos figuras, pero más legítima. Y entonces fue cuando tomé la decisión de hacerlo así, porque en realidad yo me tengo mucha fe y también le tengo fe a la gente que trabaja a mi lado. Y yo siempre estuve seguro que si uníamos esfuerzos y si trabajamos de una manera unida y sobre todo con un enfoque claro de por qué queremos ir a ese Congreso, yo sabía que lo íbamos a lograr y me parece hoy que nuestra candidatura ha tenido mucha acogida en la circunscripción. Siento que hemos logrado penetrar el corazón del pueblo, siento que con las ideas que hemos presentado la gente la ha consumido y les parece bien. Y pienso que es una opción que la gente está evaluando y parecería que nos va a dar su voto. Omar, ya en la parte final, ¿estás listo o tú consideras que el país está listo ya para acudir el 5 de julio como se ha planteado la fecha de las elecciones nacionales? Yo pienso que se está haciendo un esfuerzo por evaluar cuáles serían las medidas a tomar ese día. He visto una medida que se ha planteado que no me parece insensata, que es la de que las mujeres puedan votar en la mañana y los hombres en la tarde. Digo que no me parece insensata porque eso justamente ayuda a que no se aglomeren personas en las filas. Eso me parece que podría ser una medida que funcione y otras más, como promover el uso de mascarillas, guantes y demás a la hora de ir a votar. Ojalá se puedan producir las elecciones ese día y ojalá la gente entienda en su totalidad el tema de que deben de, evidentemente, cuidarse a la hora de ir a votar. Ahora, si la situación ha agravado o ha empeorado de aquí a la fecha, pues yo seré evidentemente el primero que dirá que se tiene que cancelar las elecciones, porque aunque yo soy candidato y la cancelación o postergación iría en mi detrimento de manera directa, yo tengo que pensar y velar por la salud de los dominicanos y dominicanas primero que por una candidatura. Finalmente, Omar Fernández, José Tomás Pérez y una serie de ex compañeros de ustedes han planteado la posibilidad de un acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo Medina en función de que el que quede segundo apoya al tercero. ¿Qué opinión le merece esa propuesta del embajador en Washington, José Tomás Pérez? Bueno, yo he escuchado eso, incluso vi también un pedazo de un discurso que dio mi padre en el fin de semana en San Cristóbal, diciendo que lo que se había roto en octubre se podía reparar en julio, se podría reunificar en julio, como una gran familia, dice él. Pero en base a un acuerdo apoyando a Gonzalo, ¿ustedes estarían de acuerdo en eso? No, ahí es donde voy. Eso solamente se logra en un acuerdo, en un apoyo unificado en torno a la figura de Leonel Fernández. Solamente así yo entiendo que se reunifica esta gran familia
que fue tan unida hasta octubre. Que Leonel es querido en las bases, que es a las bases que Leonel se refiere y no a la cúpula. ¿Es así eso por ahí? Él siempre se ha referido a las bases. De hecho, él siempre ha sabido que las bases cuentan con él y cuenta con las bases. Y siempre su discurso es que su problema es con la cúpula, no con la base. Con la base él va a gobernar. Y de hecho, te digo que algunas de las acciones que han cometido el otro partido de oposición, el PRM, recientemente, sobre todo con el tema de las alcaldías, ha dejado mucho que desear en las bases del PLD, los cuales hoy por hoy entienden que si llega aquello, evidentemente todos van para afuera y lo único que le garantiza su trabajo, su estabilidad y el seguir echándose adelante en un franco progreso es Leonel Fernández, que representa el camino seguro. Así que yo creo que es un mensaje que poco a poco va calando en la mente del dominicano y sobre todo del PLD. Bueno, Omar, muchas gracias por tu tiempo, que continúes en tu labor y te deseamos éxitos. Muchísimas gracias, Luis, a ti por la oportunidad y a los televidentes que nos ven. Muchas gracias. Omar Fernández fue nuestro invitado de este martes en Precisando. Ustedes descansen, feliz resto de la noche y nos encontramos mañana. Bye bye.